Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Facebook Live que habíamos prometido respecto a la certificación en canalización. Mi nombre es Pablo Morano, para quienes no me conocen. Para quienes me conocen, gracias por estar aquí nuevamente, gracias por compartir. Estamos desde aquí, desde mi casa. Son las 9 de la noche en Chile, son las 7 en Colombia y en Perú, son las 9 de la noche en Uruguay y las 8 en Bolivia. Y como les decía, hoy quiero compartir con ustedes respecto a esto de la certificación en canalización, algo que vienen haciendo hace un tiempo y que se basa en que podamos buscar y encontrar cosas que hace mucho tiempo han estado ahí, pero de alguna manera también lo que estamos buscando es hacer que se puedan profesionalizar. Y esto se basa en que estamos en un momento en la sociedad donde existe mucha soledad e individualismo. Estamos profundamente centrados siempre en lo material y nada más que en lo material. Creemos que no existe más allá de lo material. Y como estamos en este paradigma del pienso, luego existo, lo que empieza a pasar es que nos empezamos a quedar solos. Solo por dar algunos números respecto a ciertos estudios que hay en Chile, respecto a los jóvenes y la religión, por ejemplo, en 1997, 91% de los jóvenes se decía estar adscrito a alguna religión. Mientras tanto, el 2012, o sea, 15 años después, solamente el 64% de los jóvenes comenzó a decir estar adscrito a alguna religión. El cambio es muy fuerte. Estamos en un momento especial, en un momento difícil, por así decirlo, como sociedades donde estamos con muchísimos cambios y donde estamos viendo esta soledad y este individualismo de manera muy profunda. Entonces, a medida que ustedes me van saludando ahí en el chat, también los invito a que si quieren hacer preguntas, pueden ir haciendo las preguntas y podemos ir conversando y también voy a intentar responderlas a medida de que vayan saliendo. Entonces, como les decía, hay una sensación en todos de que estamos en un momento donde estamos con demasiada individualidad y demasiada sensación de estar muy solos en esta sociedad. Y usualmente parte de cómo aquello nosotros lográbamos resolverlo era a través de sentir que estamos conectados con algo más allá también, no solamente con las personas que nos rodean, sino que también con algo que puede ser invisible. Entonces les decía, del 97 al 2012, en 15 años, en Chile baja de 91% a 64% la cantidad de jóvenes que dicen estar adscritos a alguna religión. Y empiezan a aparecer frases. Esto tiene que ver con un estudio que están haciendo algunas universidades católicas de Sudamérica respecto a la religión en Sudamérica en este momento, que comienzan a hablar de que hay frases, por ejemplo, como creo pero a mi manera, y no participo pero tengo fe, que son frases que hablan un poco de la realidad que tenemos en este momento respecto a cómo funciona nuestra relación con la espiritualidad. Entonces, ¿qué aparece en esto? Que nosotros entramos en un momento donde la globalización hace todo más disponible y hace más disponible que nosotros podamos tomar la religión y la espiritualidad desde puntos distintos de vista y no solamente desde los puntos de vista sesgados, desde donde antes siempre veíamos las cosas. Podríamos decir que de alguna manera, cuando nosotros entramos en un camino espiritual anteriormente, teníamos solamente una forma de ver la espiritualidad y la religión, y era a través de ese camino y ningún otro camino. Y teníamos que adscribirnos a los dogmas de fe de esas religiones y entonces no podíamos realmente experimentar lo que estaba sucediendo, sino que simplemente necesitábamos seguir cómo nos estaban haciendo las cosas, ¿sí? A mí lo que me pasó en ese sentido en el camino fue que cuando yo empecé a canalizar no tenía el soporte necesario como para poder entender qué es lo que me estaba sucediendo. Si ustedes ya han escuchado mi historia, por ejemplo, yo les digo que a mí me dijeron, estás canalizando, la primera vez que yo comienzo a escribir en el papel sin saber que estaba escribiendo yo realmente. Cuando eso pasa, cuando tenía más o menos 20 años, eh, estuve perdido casi 7 años sin entender exactamente qué me estaba pasando. Me mostraban libros como Crayon de Lee Carroll o el mensaje de los pleyadianos de Bárbara Marchini y algunos otros más sobre canalizaciones, pero ninguno explicaba qué era una canalización ni qué es lo que estaba pasando. Y de alguna manera fui quedando muy solo en ese proceso. Y en ese quedar solo del proceso, lo que sucedió fue que yo tuve la suerte de encontrar a Pepper Lewis, que fue mi maestra. Y Pepper lo que hizo fue ayudarme a que yo tuviese cierto orden en la canalización.
¿Por qué lo digo de esta manera? Porque ella me sirvió como guía, me dio sustento y me dio la posibilidad de ir encontrando qué es lo que me pasaba a mí dentro de la canalización, de una manera que nadie más me lo estaba haciendo posible. De alguna forma, esta globalización, donde para todos es posible encontrar todos de manera muy abierta y donde todos podemos ir buscando la guía que queremos en el proceso, eh, para mí tuve la suerte, digo yo, de encontrar una maestra como Pepper que me pudo tomar para poder guiarme y dejó que yo creciera. ¿Sí? De alguna manera, yo digo que lo que ella hizo fue podar lo necesario en el momento que debía hacerlo. Recuerdo bien que cuando yo fui a la clase de canalización con ella, la clase de canalización siempre se hace una canalización de cierre al final. Cuando sucede esa canalización en la clase en la que yo estaba en Estados Unidos con ella, lo que sucede es que Gaia, el espíritu de la Madre Tierra que ella canalizaba en ese momento, se da vuelta y me empieza a enfrentar. Y me empieza a enfrentar respecto a las decisiones que yo estaba tomando en mi vida en ese momento, el tipo de personas con el que me estaba juntando, y me hace ver que necesito hacer un cambio. Y lo dice de manera muy drástica y muy de frente, en un momento en que fue una sensación de sentirme así muy pequeñito cuando me agarra y me dice que tengo que tomar una decisión ahora de si quiero cambiar o no quiero cambiar, y que si no lo hago, habían cosas que iban a pasar. Y muchas veces me he preguntado qué hubiese pasado si yo no conozco a Pepper. Probablemente mi camino hubiese sido completamente distinto, porque ella me dio la compañía que yo necesitaba en el proceso del despertar espiritual en el que yo estaba. Sin la compañía de ella, sin el proceso de ella haber podido estar cerca, digo cerca entre comillas, porque igual ella vivía en Estados Unidos, yo estaba viviendo en Chile ya, sin ella haber podido estar cerca, lo que hubiese sido es muy distinto para mí. ¿Por qué? Porque yo hasta ese momento estaba en una serie de grupos donde si bien ese todo se canalizaba, lo que pasaba es que no había crecimiento en esa canalización. No era más que simplemente repetir y repetir cosas. No era más que ir de repente a algunas reuniones y escuchar las mismas cosas una y otra vez. Y donde en realidad, si bien es cierto, los mensajes que se daban eran bonitos, no había una profundidad de trabajo asociada a eso que estaba pasando. Eh, y una de las cosas que me di cuenta cuando conozco a Pepper y cuando empiezo a trabajar con ella y de alguna manera tomo la clase y me hago su alumno y me quedo siendo su alumno todo lo que puedo e intento agarrar todo lo que sea posible de ella en ese instante, parte de lo que empieza a pasar para mí es que empiezo a darme cuenta de la diferencia entre las personas que sí estaban haciendo un trabajo serio espiritual y las personas que no estaban haciendo un trabajo muy serio de manera espiritual. De alguna forma lo había visto antes, pero cuando empiezo el trabajo con Pepper se comienza a hacer mucho más tangible. Y entonces me empiezo a dar cuenta que aquellos que no han estado cercanos a una persona que esté haciendo un trabajo serio de acompañamiento espiritual, lo que empieza a pasar es que no son capaces de distinguir cuándo efectivamente alguien está haciendo ese trabajo y cuándo no. Y entonces empecé a ver con otros ojos situaciones que había tenido antes, donde por ejemplo veía que había mucho movimiento horizontal, pero poco movimiento vertical. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros empezamos a tener los primeros atipos de despertar espiritual y nos empezamos a dar cuenta que el camino que estábamos siguiendo hasta ese momento es un camino dogmático o es un camino que no nos llena, lo que empezamos a hacer es a explorar y buscar. Y a mí me pasó que empecé a explorar y buscar, y estaba en esa exploración más o menos como el año 2006 por ahí, y ya lleva varios años, o sea, esto a mí me pasó cerca del 2000, las primeras canalizaciones que me llegan. Llevaba varios años de buscar, y ya estaba dentro de varios grupos de estos buscadores o personas que canalizaban, donde nos juntábamos. Yo no canalizaba, sino que había alguien más que canalizaba. Y en ese proceso, en un momento me di cuenta, está parpadeando la luz. Tengo una luz aquí, se está parpadeando, ojalá no se me apague. En ese proceso, eh, me di cuenta que había un cambio horizontal en lo que yo estaba haciendo, más que un cambio vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo estaba haciendo era reemplazar estructuras de lo que eran el camino religioso espiritual que había conocido, que era el camino católico,
desde pequeño, por estructuras similares, buscándolas desde otro punto de vista. ¿Volvimos? Volvimos. Algo está haciendo corte. A ver. Me da la impresión como que algo está haciendo corte. Un segundo. Ahí sí. Ok. Entonces, como les decía, da mucho calor esta luz además. Me daba cuenta que había un cambio que era reemplazar uno por otro según las estructuras de lo que yo había conocido anteriormente. Y que yo lo estaba haciendo en ese momento, o sea, estaba cambiando el, por ejemplo, ir a una misa por ir a una meditación. Estaba cambiando el rezarle a ciertos santos por rezarle a ciertos ángeles. Estaba cambiando el pedirle cosas a ciertos santos que supone que tienen la capacidad de darnos ciertos favores por algunos ángeles de ciertos colores que nos estaban dando otras cosas. Esta luz se me va a apagar. Está haciendo un ruido extraño y se terminó de apagar. A ver. Creo que se me está quemando. Sí, literalmente se está quemando la ampolleta. Bueno, se quemó esa ampolleta. Televisión en vivo, dirían en mis tiempos de periodista, ¿no? Televisión en vivo. Lo bueno es que tenemos algo aquí que nos va a salvar. Algo salva, ¿no? Sí, ahí me veo un poco más allá. Ok. Volvemos a lo mismo. Entonces, les decía que lo que veía era que de alguna manera estaba sucediendo esta como traslación de un lado a otro. Un cambio que se le llama vertical, donde uno reemplaza estructuras como, por ejemplo, el ir a la meditación, el ir a la misa por ir a la meditación, el rezarle a ciertos santos por rezar a los arcángeles, el empezar a pedir favores y rezarle a Dios por rezarle a ciertos rayos de colores que hacen ciertas cosas, y es como si uno lo que hiciera es sacar una caja para meter otra caja, pero en realidad sigue estando en un mismo nivel de conciencia. No va más allá en profundidad en un nivel de conciencia distinto, sino que lo que está haciendo es mantenerse en un mismo nivel de conciencia, con la diferencia que lo que hace es que cambia los actores, ¿sí? Algunas personas lo hacen que en vez de la misa empiezan a ir a clases de yoga, en vez de ser el sacerdote o el cura, el consejero espiritual comienza a ser el maestro de yoga, y así comienza a cambiarse un poco el asunto, ¿sí? Entonces yo me di cuenta de eso que estaba pasando en ese momento. Y al darme cuenta que yo no estaba dando ese salto, es cuando después yo agradezco mucho que cuando conozco a Pepper y pasa esto, de lo que yo les decía, que al final de la clase de canalización, viene la canalización, que ella me enfrenta y me hace verlo directamente, que la gente con la que me estaba asociando, en el fondo, no me estaba ayudando en mi crecimiento, sino que más bien me estaba dejando trancado. En el momento me sentí muy chiquitito y estuve un par de días así dando vueltas y pensando qué voy a hacer y sin saber exactamente cuál iba a ser el rumbo. Pero entonces me di cuenta de la gran verdad que tenía que ver con eso. Y que seguramente si yo no lo hubiese visto, quizás en este momento, si no lo hubiese encontrado a ella, quizás en este momento, yo estaría siendo súper cínico respecto al cómo funciona la espiritualidad, que es a lo mejor lo que le pasa a mucha gente. Porque ese cinismo nace a través de que nosotros empezamos a confiar en algunas personas que dicen ser buenos guías o que creemos que pueden ser buenos guías o buenos acompañantes en ciertos procesos espirituales, y nos damos cuenta que en realidad no tienen esa capacidad. Ahora, eso es distinto que darse cuenta, por ejemplo, que un guía no tiene por qué ser perfecto, sino que hay un grupo de sufis que dice que con un guía que vaya un paso delante de uno es suficiente. En este caso, sigue siendo necesario que el guía vaya un paso delante de uno. La diferencia está en que no vaya un paso al lado de uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno necesita a alguien que haya conocido el territorio de lo que está hablando,
Uno necesita de alguien que haya estado en procesos similares como para poder ayudarlo. Sino lo que empieza a pasar es que empezamos a estar desconectados de lo que vamos viviendo y tenemos a alguien que no sabe exactamente qué nos está pasando. Y eso genera aún más desconfianza, genera más vacío. Entonces empezamos a entrar, como estamos, como decía al principio, en un momento de mucha soledad, de mucho individualismo, y donde nos damos cuenta que hay un gran vacío y falta de sentido, cuando nosotros nos damos cuenta que además no tenemos nadie que nos pueda guiar a través de esa falta de sentido y esa falta de vacío, como para poder aprovecharlo de mejor, aprovechar nuestra vida de mejor forma, encontrar un propósito en nuestra vida, empezamos a generar mayor desconfianza y eso hace además que nosotros empecemos a sentir que no podemos confiar en nadie y llega este cinismo del que yo les hablaba y yo les decía. Entonces, eso pasa por un lado. Por otro lado, hay personas que se ven enfrentadas a cosas que son bastante fuertes. Por ejemplo, y es algo que pasaba a mí, que sobre todo cuando empecé a dar el curso, como 5 años atrás, eh, una de las cosas que me he dado cuenta es que en Chile les gusta mucho hablar de las sectas cada cierto tiempo. Y es como que la religión tuviese bien metido el tema en Chile de tener a alguien hablando de las sectas cada cierto tiempo como para generar miedo. Si bien es cierto, de cierta manera se genera miedo, también de cierta manera están intentando prevenir a la gente de ciertas cosas. Entonces veía que se empezaba a hablar mucho de la idea del delirio mesiánico, que es algo que acá en Chile como que se conoce así normal y que a lo mejor ustedes en otros países no los conocen del mismo modo. Y el delirio mesiánico es como esto de creerse que uno es el salvador del mundo, que es una etapa espiritual de repente quizás medio adolescente, en el sentido en que creemos que tenemos todas las respuestas para el resto y queremos ser los héroes que logren cambiar el mundo, y sin embargo no nos damos cuenta que no tenemos todas las herramientas para hacerlo y que además nunca lo vamos a poder hacer de esa manera. Entonces también empieza a ocurrir esto de que no nos damos cuenta, como les decía antes, que nace un buen trabajo y que nace un mal trabajo. No lo tenemos exactamente claro. Y entonces empiezan a pasar cosas, como por ejemplo que las personas empezamos a buscar que otros nos digan cuál es nuestro propósito. Y eso es una pregunta que sale usualmente cuando hago canalizaciones públicas, donde alguien pregunta cuál es mi propósito. Y la respuesta que le da el guía con el que yo trabajo en canalización es: nadie te puede dar tu propósito, el propósito lo descubres tú mismo. Si alguien te diera el propósito o te dijera cuál es tu propósito, en realidad lo que estás haciendo es ser un sirviente de esa persona que te está dando el propósito. Y lo que estarías haciendo es de alguna manera perdiendo tu oportunidad de poder conectarte con tu propósito. Entonces, para mí, por ejemplo, yo digo que Pepper me dio guía, no me dio propósito. Yo les voy a contar después cuál descubro yo que es mi propósito dentro de esto que estamos hablando de la certificación en canalización. Y otra de las cosas que ella me enseñó es que todos pueden canalizar. Ahora, el problema de todos pueden hacerlos es que comienzan a pasar estas cosas donde entonces empiezan a haber personas autonombradas, por así decirlo, que no han tenido ni la preparación, ni han tenido la guía, ni han tenido el acompañamiento dentro de lo que les ha pasado en su vida, que comienzan a intentar ayudar a otros espiritualmente. Y no es que la espiritualidad sea algo tan complejo, pero lo hemos vuelto tan complejo nosotros los humanos, porque no hemos desapegado tanto de la sencillez de la vida que implica mirar con los ojos espirituales, que empiezan a pasar entonces estas ideas de que puedo darle al otro el propósito. Entonces, por ejemplo, una vez me pasó durante una canalización en algún lugar, que llegó una persona que estaba muy acongojada, porque había ido donde un vidente que le había dicho que su propósito era predicar la palabra de Cristo. Y resulta que esta persona era un señor muy tímido, creo que era ingeniero químico o algo así, que había elegido esa profesión porque él sentía que le costaba muchísimo poder conversar con otras personas y que por lo tanto él sentía que podía servir mejor a través de sus conocimientos en química y a través de poder estar en profunda tranquilidad, aislado del resto del mundo, para poder desde ahí dar su servicio. Y entonces
cuando esta persona, este vidente, le dice que su camino y su propósito es transmitir y predicar la palabra de Cristo, él sentía que iba a ser imposible que él pudiese cumplir esa misión y que entonces, a medida de que él vivía, él estaba faltando a la palabra y la instrucción que Dios le estaba dando, y por lo tanto sentía que eventualmente se podía ir al infierno. Y para mí, ver eso fue realmente así como un, wow, ¿en serio hay alguien que le puede decir a otra persona de esa manera, sin responsabilidad, cuál es su propósito? Y, ay, quiero estornudar y no puedo. De verdad hay otra persona que le pueda decir de esa manera a otro cuál es su propósito, y básicamente, no lograr darse cuenta el daño que le está haciendo en ese momento, porque su camino, su personalidad, su desarrollo no lo iba a llevar allá en ese momento. Quizás en el futuro esa persona puede llegar a tener eso. Y por eso es importante que a través de a lo mejor la visión que tiene ese vidente, le pongan un marcador allá lejos, que es algo que yo veo que el espíritu hace de manera común, es ponerte el marcador lejos de dónde podrías llegar. Pero resulta que cuando te vas dando cuenta que a lo mejor ese es el camino largo, ¿quién acompaña a esa persona para poder llegar en ese proceso? Hasta allá donde el espíritu lo está enviando. Y entonces veo que hace falta y hay un vacío de acompañantes y de personas que puedan estar en los procesos con otras personas a medida de que van desenvolviéndose en su desarrollo espiritual. Y esto sucede porque hasta ahora estamos sin acompañamiento y tenemos personas que no están preparadas para acompañar a otros espiritualmente, sino que efectivamente estamos simplemente solos y estamos lejos de poder encontrar eso. Y lo pronto es que esos no son los casos más terribles. He escuchado casos mucho más terribles de personas de personas que han sido manipuladas a dar un montón de dinero por un maestro que no sabemos de dónde es, a personas que han entrado en cursos de Reiki Express de 3 días. Yo cuando tomé Reiki hace casi 20 años atrás, cuando tomé el Reiki, me acuerdo que era el Reiki 1, el primer nivel era un fin de semana completo con una iniciación súper importante. Después de eso tú tenías 21 días de práctica contigo mismo antes de poder ir a darle Reiki a otra persona. Y después de eso tenían que pasar varios meses antes de que tú pudieras tomar un Reiki 2 para poder hacerlo a distancia, trabajar en serio con otras personas. Y después de eso, tenía que pasar casi un año para poder tomar el nivel de maestría del Reiki 3, y si es que el maestro te aceptaba, para poder tomar ese curso. Hoy vemos que hay Reiki Express, en 3 días o en un día incluso, sacan los 3 niveles, la maestría y todo lo demás. Bueno, en eso he conocido varias personas que han tenido muy malas experiencias de ese tipo, no solamente porque de alguna forma despiertan cosas en las personas que quedan abiertas y no hay procesos de cierre. Y ni siquiera estoy hablando de forma energética, sino que estoy hablando de manera psicológica, ¿sí? De despertar cosas nada más. Y incluso algunos he escuchado que han sido, como les decía, manipulados, y algunos otros incluso drogados, y no saber exactamente qué fue lo que les pasó y no saber qué fue lo que hizo el maestro con ellos o con ellas a medida de que estaban en ese proceso de iniciación. Entonces, todo eso lo que hace es generar más y más desconfianza y más desconexión espiritual de todos nosotros. Porque esa persona que tiene una mala experiencia le va a contar a su familia, bueno, si es que a lo mejor se siente fuerte como para contarle a su familia, y después de eso le va a contar a lo mejor a sus amigos y se va a empezar a regar esto, y comienza a suceder que no solamente pierde esa persona, sino que pierde la comunidad entera alrededor de poder acercarse a lo espiritual. Porque ya tenemos suficiente con los abusos de poder de a lo mejor algunas religiones y otro tipo de abusos también que hemos visto que suceden, por ejemplo, en la Iglesia Católica. Entonces, mientras más se generan este tipo de cosas,
más se genera desconfianza. Entonces, mientras más trabajo con las personas en lo espiritual, desde la canalización, que es la herramienta que me gusta a mí, porque es la herramienta que más me ha servido a mí para mi crecimiento, más veo esa necesidad de poder cubrir ese vacío, más veo la necesidad de poder de verdad devolver la confianza, más veo la necesidad de poder generar espacios donde podamos ayudarnos en este proceso. Entonces, ¿por qué creo que pasa esto que está pasando? Porque estamos viendo la espiritualidad desde lo humano y la estamos viendo de forma mecánica y repetimos patrones. Entonces, por ejemplo, uno de los patrones que estamos repitiendo son patrones de Oriente en Occidente, sin darnos cuenta que la psicología y el armado psicológico de las personas en Oriente es distinto al de Occidente. Queremos tener gurús como en Oriente, que son de una estructura absolutamente vertical, donde el discípulo tiene que entregarse 100% al gurú y prácticamente ser su esclavo como para poder estar en un proceso espiritual y para poder trabajar el ego, sin darse cuenta que nosotros en realidad en Occidente necesitamos otro tipo de patrones distintos, necesitamos trabajar el ego desde un punto de vista distinto y no de esa forma vertical. Entonces, lo que empezamos a hacer es repetir y replicar no solamente formas que no nos corresponden a la cultura en la que estamos, sino que también empezamos a replicar dogmas de lo que alguien más estudió y no nos metemos a experimentar lo que es realmente un contacto místico o una espiritualidad de unidad, donde no hay separación y donde no hay dualidad, sino que lo que hacemos es meternos simplemente a intentar replicar cosas y no meternos a experimentar. Algo puse yo el otro día en el Facebook respecto a ¿nos quedamos con los textos o nos quedamos con la experiencia que estamos teniendo? Entonces, para mí es absolutamente fundamental darnos cuenta de esto, de que esto no se va a solucionar replicando patrones exactos a cómo eran las cosas antes. No nos sirven las creencias de otros lugares del mundo, traerlas y transportarlas tal cual son. No nos sirve tampoco simplemente repetir los dogmas de otras personas o los estudios de hace 100, 200 años, porque hemos cambiado mucho en ese proceso y entonces necesitamos actualizarnos. Y en eso, una de las cosas fundamentales de las que yo me he dado cuenta también es que así como todos podemos canalizar, es que eso quiere decir que todos podemos tener una experiencia mística de contacto con lo divino. Y eso es lo que yo siento que es mi propósito. ¿Se acuerdan que yo les decía que para mí Pepper no me dio propósito, sino que me dio guía? Para mí lo importante que me dio Pepper fue la capacidad de poder ver el propósito y darnos cuenta y darme cuenta que lo que yo quiero que suceda es que nos podamos hacer de forma responsable capaces de conectarnos con lo divino, con lo espiritual, cada uno a través de su propia experiencia y sin la necesidad de que haya un intermediario de por medio. Y para mí ese es mi propósito, eso es de lo que me he dado cuenta. Entonces, eso me lleva de nuevo junto con la idea que les decía anteriormente, con este vacío espiritual que tenemos, más el vacío del acompañamiento espiritual que tenemos. O sea, estamos es como que se crea un doble vacío que se autonutre, ¿sí? Por así decirlo, o que se autosucciona, donde en el fondo estamos en un vacío de sentirnos muy solos, tenemos un vacío de acompañantes espirituales, entonces cuando estamos en esta soledad y comenzamos a tener chispazos de despertar espiritual, no hay nadie que nos pueda acompañar. Y eso hace que entonces cuando llegamos donde alguien no sepamos exactamente si es que esa persona nos va a poder ayudar o no, o caigamos en las manos equivocadas porque no tenemos las herramientas o la capacidad o el discernimiento de darnos cuenta si esa persona está haciendo un buen trabajo o no está haciendo un buen trabajo, ¿sí? Entonces, me doy cuenta yo que mi propósito es poder ayudar a que las personas tengan este contacto, ¿sí? Pero también me doy cuenta de que yo soy limitado, no puedo estar yo haciendo que todas las personas tengan ese contacto. Uno, porque tengo un solo cuerpo. Dos, porque las distancias son una limitante. Tres, porque hay personas a las que mi forma de ser no les va a causar nada, como a lo mejor un profesor, un guía, un facilitador o un maestro de algo, sino que más bien no les va a gustar mi forma.
Y claramente hay otras personas que van a tener otras formas y que es importante que también sean capaces de acompañar a otras personas que estén más de acuerdo con esa forma de esa persona. Entonces, de ahí comienza a nacer esta idea de esta certificación en canalización y acompañamiento espiritual. Ahora, ¿por qué cobro lo que hago? Porque creo que es importante que seamos profesionales. ¿Por qué creo que es importante que seamos profesionales? Por lo mismo que decía anteriormente, para poder diferenciar quién hace un buen trabajo de quién hace un trabajo más o menos. ¿En qué sentido? Alguna vez alguien me preguntó, ¿y tú te dedicas solamente a esto? Y yo le dije, sí, me dedico solamente a esto. Y me puso cara así, pero ¿y por qué no tienes otro trabajo? No tengo otro trabajo, decidí dedicarme solamente a esto. ¿Por qué lo hice? Porque para mí esto es igual que cuando uno quiere ir a un médico o cuando uno quiere ir a un dentista. Si uno quiere ir a un médico o un dentista, quiere una persona que esté 100% dedicada a eso, que pueda tener tiempo para actualizarse y entonces cuando uno tiene un problema, ese doctor sepa exactamente cómo ayudarte. Cuando hablamos del punto de vista espiritual, pasa exactamente lo mismo. Si nosotros tenemos a alguien frente a nosotros o a alguien que trabaja con nosotros como un profesional, puedo estar mucho más tranquilo que esa persona se está actualizando y que esa persona efectivamente tiene las capacidades, las competencias y las habilidades de poder solucionar o acompañarme en el proceso que yo estoy viviendo para poder solucionarlo y salir de ese proceso y poder completarlo. Y no que sea simplemente alguien que no está capacitado para eso o que como tiene otro trabajo no se lo toma tan en serio tampoco. Pero no importa, tengo otro trabajo y con eso yo me mantengo. De alguna manera para mí apostar al 100%, poner todos los huevos en esta canasta, tiene que ver con esa necesidad de darle seriedad. Y por eso también la idea de la certificación. Entonces, insisto, ¿por qué esta idea de poder buscar esto? Porque lo que yo veo es que así como hay historias feas como las que les conté, también hay historias lindas. Y afortunadamente algunas de esas historias he podido estar ahí entre medio. Les voy a contar una historia que yo le he contado poco, que pasó son ya casi 2 años en Bolivia, en La Paz, y que tengo permiso de poder contarlas. Entonces yo voy a decirlo. Eh, y creo que las puedo contar con nombre, no voy a decir el apellido por si acaso, pero voy a contar con nombre. Resulta que llego a La Paz después de haber tenido ciertos problemas con la organizadora en ese momento. Esto fue en septiembre del 2016. Cuando tengo problemas con la organizadora, yo lo que hago es contactar a otra persona, que es Carola Valdivia, que es la organizadora en Bolivia de los cursos, y ella me dice, sí, yo te puedo, que es ahora la organizadora, y ella me dice, yo te puedo organizar, pero dame un poquito más de tiempo como para poder generar el espacio. Entonces quedamos de ir a principios de octubre. Y cuando yo llego a principios de octubre, me pongo a ver la lista de gente que estaba inscrita en el curso. Y entre medio de eso aparece arriba, al principio, una tal Débora, y abajo una tal Emanuel. Las dos tenían el mismo apellido. Y yo le digo a Carola, ay, son hermanas. Y me dice, no, Pablo, si Débora iba a ir a un curso en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, el año pasado, y parece que le diste mal la cuenta y no pudo depositar, entonces decidió que iba a venir a en este momento. Y también está, y viene con una amiga. Emanuel no es la hermana, yo a Emanuel la conozco, es como, algo así me dice como la amiga de la vecina, una cosa por el estilo. Llegaron por lados distintos, no se conocen, así es que no vengas con cosas. Yo le digo, ay Carola, si son hermanas. Y me dice, Pablo, no porque dos personas tengan el mismo apellido, van a ser hermanas. Entonces, bueno, pasó el asunto. Llegamos a la clase, primer día súper bien, segundo día, que es cuando entramos a la práctica de canalización, y yo empiezo a ver que Débora estaba súper trancada en la práctica de canalización. Y una de las cosas que me doy cuenta es que su amiga, con la que había ido, estaba así como protegiéndola, ¿sí? Y como que no se despegaba de ella. Entonces ahí cuando tocaba hacer grupos, yo las separo, las intento poner lo más separado posible, y así todo como que se sentía que estaba esta sensación de como que la estaba protegiendo. Y llegamos a la hora de almuerzo del segundo día, y Débora se acerca a mí y me dice que necesita hablar conmigo en privado. Se me pongo para un lado y me dice, Pablo, no estoy pudiendo canalizar. Yo le digo, sí, te noto que estás media trancada. ¿Qué te pasó?
Me dice, sí, lo que pasa es que está mi hermana aquí y yo no la veo hace 15 años desde que murió nuestro papá, porque somos hermanas de papá, no hermanas de mamá, y desde ese momento hubo una pelea en la familia y no la quiero ver. Y entonces le digo, mira, a ver, primero, lo que yo veo es que tú probablemente le contaste esto a tu amiga y es ella la que te está defendiendo. No es que no puedas canalizar porque esté tu hermana, sino que tiene que ver con que tu amiga te está intentando defender de esto. ¿Sí? Lo segundo, date cuenta dónde te viniste a encontrar a tu hermana. Te la viniste a encontrar no en un supermercado, no en un restaurante, no en una discoteca, te la viniste a encontrar en el lugar donde vienes a buscar un contacto espiritual. Y entonces, fíjate bien qué quieres hacer. Si quieres, no vuelvas, pero piénsalo en el almuerzo y bueno, creo que es tu oportunidad de poder resolver ciertas cosas. Entonces, nos vamos al almuerzo, yo me junto con Carola en el almuerzo, obviamente que le digo, te lo dije si eran hermanas, y después de eso llegamos a la clase y efectivamente llega de vuelta Débora, y empiezo a ver que está esta dinámica de que cuando están en un grupo conversando de gente, una de ellas llega a la otra, una se va. Y así estaban todo el tiempo como eh, intentando no encontrarse una y otra. Y cuando llega un momento en que hacemos un grupo, una canalización, para los que no han tomado la clase, que andan por ahí, cuando hacemos las canalizaciones de práctica en el grupo, lo que yo hago es que yo canalizo primero y después siguen las otras personas. Yo siento que aparece el papá de ellas cuando yo hago esa canalización. Y cuando empiezan ellas a practicar en el grupo, cuando le toca a Débora, ella llora muchísimo y dice algo así como es el momento de cruzar el puente, algo así. Había otra persona que está en el medio que dice, que no me acuerdo exactamente qué dice, y después de eso le toca a Manuel y Manuel dice, este es el momento de perdonar. Y cuando termina esto, ambas se ponen a llorar muchísimo, termina la práctica, yo siento que en ambos casos fue el papá con quien se conectaron en esa canalización, el papá de ellas, y de repente cuando estamos terminando la práctica, yo estoy respondiendo unas preguntas en el curso, las dos se paran, se dan un abrazo y se ponen a llorar con todo, y el resto no tenía idea qué estaba pasando, yo los mando a tomar café, a salir de la sala para dejarlas solas un rato, y después cada una se me acerca por separado para decirme, creo que era mi papá. Y efectivamente todos sentíamos que era el papá de ellas el que había venido. Desde entonces, yo no sé cómo estarán ahora, pero por lo menos cuando terminamos el curso, ellas estaban muy contentas la una con la otra de haber podido conversar de nuevo y de que esto haya pasado, por ejemplo, durante el curso. Entonces, por eso digo que así como antes teníamos historias feas, también existen y empiezan a aparecer historias bonitas y me siento muy contento de alguna manera haber sido elegido por el papá de ella o por el espíritu para que ese momento especial que ellas vivieron haya sido en la clase y que después de eso hayan estado súper contentas de poderse encontrar la una con la otra. Y y me siento también muy contento de poder acompañarlas en ese proceso tanto como pueda acompañarlas. Por lo que les digo, así como hay historias de, que son feas respecto a personas que a lo mejor eligen un mal acompañante, también hay historias bonitas de lo que va pasando a medida de que uno puede acompañar a las otras personas. Entonces, como les decía, dentro de este vacío que estamos, de este individualismo, de este vacío de guía, de no saber exactamente en quién confiar, de no tener a lo mejor las personas que no están metidas en esto, las herramientas, como para poder darse cuenta en quién confiar y en quién no. Y en vez de seguir construyendo desconfianza, siento la necesidad de que, así como también todos podemos conectarnos en canalización, más personas lo puedan hacer y que más personas puedan ser acompañadas en sus procesos espirituales, así como yo puedo acompañar a algunos. También ojalá haya más personas que puedan acompañar a otras personas. Y por eso comienzan a hacer esta certificación en canalización. Y por eso es que mi pregunta comenzó a ser hace un par de años atrás, ¿cómo replicamos esto? ¿Cómo hacemos que las personas que pueden pasar por procesos eh, de vida, de despertar espiritual, puedan también acompañar a otras personas en esos despertares? ¿Cómo hacer que en el fondo se extienda esto más allá de lo que el cuerpo de una persona puede dar? Y parte de lo que
de lo que se hizo difícil dentro de esto, de esta certificación, del armar esta certificación en sí, tiene relación con que yo le hice una promesa a Pepper cuando ella me entrega el curso. Y la promesa era que la canalización no se iba a transformar en lo que le pasó al Reiki. Esto que les comentaba yo, de que antes el Reiki tenía como cierta solemnidad y que de repente el Reiki comenzó a desprenderse por todas partes, basado en esta misma idea de que todos podemos hacerlo, que es efectivo, pero también empezó a pasar que ahora no sabe uno quién efectivamente pasó por un proceso con un maestro de Reiki o quién simplemente lo aprendió solo. No es que esté mal, pero de nuevo, lo que veo es que se empoderan personas que después abusan de otros cuando pasa eso. Y al empoderarse personas que después abusan de otros, hay que hacerse responsable un poco de eso también. Porque si no, lo que empieza a suceder es, como les decía, generamos más cadenas de desconfianza y las malas noticias y la desconfianza se replica mucho más rápido que las buenas noticias y la confianza. Por algo los noticieros están llenos usualmente de malas noticias. Y es de lo que le da más rating, la pelea es lo que le da rating a la televisión, por ejemplo. Entonces, de ahí la importancia de poder hacer de esto algo que fuese serio, que fuese que las personas pudiesen tener cierta capacidad de poder vivirlo, pero también con el acompañamiento adecuado. Tal como dice Joana ahí en el chat, lo que pasaba un poco con la ayahuasca en la Amazonía. Y es tal cual, y es parte de lo que, por ejemplo, hace que en Chile le tengan muchísimo miedo a la ayahuasca, ¿sí? Porque no tenemos eso de cómo saber, como nosotros estamos tan lejanos a esa cultura, nosotros no tenemos cómo saber quién hace un buen trabajo y quién hace un mal trabajo. Y entonces les repito esto tanto porque es parte importante de lo que les voy a explicar respecto a la certificación, que ya voy a llegar allá. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando hace un par de años atrás comienzo a tener esta inquietud de cómo replicarlo, empiezo a darme cuenta y empiezo a probar varias formas de poder trabajar con algunas personas. Primero por invitación con algunos alumnos que yo veía que tenían cierta capacidad de ir un poquito más profundo. Después, y trabajamos uno a uno con algunos de ellos. Y después también trabajé ya más en grupo, dándome cuenta de que existen ciertos patrones en el subconsciente de las personas y también que existen formas de trabajar en distintos niveles según la apertura mental que uno tenga respecto a lo que es Dios y la idea de Dios y cuánto nos podemos acercar o nos permitimos acercarnos nosotros mismos al concepto de unidad en vez del concepto de dualidad, ¿sí? De poder efectivamente reemplazar la idea de dualidad por una idea de unidad. Entonces llevamos más o menos 2 años haciendo un trabajo donde lo que hice fue primero adaptando un poco el curso que me dio Pepper, de pasarlo de una forma muy gringa de ser, donde yo digo gringa de ser en qué sentido. El americano, el estadounidense es mucho más de que tú lo tomas y después te la arreglas a tu manera y haces lo que quieres. En el sentido de que ellos como que son de rascarse solos, ¿sí? No necesitan mucho del grupo, no necesitan mucho del guía, tienen este problema que alguna vez le escuché a un autor que se llama Robert Moore decir que todos tenemos un problema con la grandiosidad, algunos lo tenemos hacia arriba, otros lo tenemos hacia abajo. En Estados Unidos la gente tiende a tener el problema con la grandiosidad hacia arriba, entonces en esto que hacían, tomaban el curso y hacían lo que querían, básicamente. Mientras tanto, nosotros en América del Sur, en América Latina, tenemos esta sensación distinta de ser un poco más víctimas. Entonces, nuestro problema con la grandiosidad es más hacia abajo. Es que necesitamos un poco ir más de la mano, necesitamos que nos guíen más. Entonces, esa fue la primera parte, el adaptar el curso que estaba hecho muy gringo, adaptarlo a una forma un poco más latinoamericana. Me da risa porque justo cuando estoy hablando de esto, entra una amiga de Estados Unidos que no sé cuánto está entendiendo de lo que hablo, porque yo sé que hablo español, pero no sé si tanto como para entenderme, pero me da risa que entre justo en la lista en el momento en que estoy hablando de los gringos y los latinos. Y después de eso, la segunda parte fue darme cuenta que el nivel avanzado que tenía Pepper comenzaba a ver cosas que ella no había visto en los procesos y estos patrones que tenían que ver con el subconsciente, con el despertar del corazón
y con cómo servir a otros a través de la canalización, quedaban demasiado sueltos, demasiado a lo que la persona pudiese darse cuenta sola, y entonces no nos iba a ayudar en este proceso de intentar generar cierta validez entre nosotros de lo que estamos haciendo, y tampoco nos iba a ayudar a esto de cómo saber quién está haciendo un buen trabajo y quién no. Entonces lo que hicimos fue generar un nivel 2 que terminó armado en 3 módulos distintos. Uno que tiene que ver con el trabajo con el subconsciente y la sombra, uno que tiene que ver con el trabajo del poder espiritual y el corazón específicamente, y también la idea de Dios, y otro que tiene que ver un poco más en profundidad con cómo se sirve a otras personas y si es que ese servicio va hacia la canalización o no. ¿Por qué? Porque parte de lo que yo he visto es que si bien la canalización es una herramienta para nosotros mismos, poder poco a poco ir profundizando en nosotros mismos, para poder ir acostumbrándonos a la conexión con el espíritu, para poder ir acostumbrándonos a un lugar donde exista la unidad y no la dualidad. Y en ese camino, algunos puede ser que se les despierte las ganas de servir a través de la canalización, y a otros puede ser que no se les despierte eso. Y sin embargo, a pesar de que no se les despierta las ganas de servir a través de la canalización, sí puede que se les despierte las ganas de servir y acompañar a otros en los procesos de despertar espiritual. ¿Por qué? Porque al final lo que empieza a suceder es que a través de la canalización empieza a haber un proceso de despertar espiritual para cada persona. Y eso ya es algo lo suficientemente rico y que a lo mejor va a permitir que puedas acompañar a otras personas en ese proceso. Entonces, de ahí nace el que cuando se crea esta certificación, nosotros queremos que tenga dos formas de salida, ¿sí? Que pueden ser complementarias entre sí, pero que pueden ser dos formas. O sea, una que sea específicamente ir a dar sesiones para otras personas, y para eso hay una cantidad determinada de sesiones registradas de canalización a otras personas, como para poder ir conversando qué es lo que le va pasando al canalizador en ese proceso mientras está haciendo esa práctica, y de ahí llegar a un examen de certificación, y esa certificación duraría 3 años y luego debería retomarse. ¿Por qué? Porque las cosas van cambiando y el maestro con el que uno trabaja suele cambiar. Y la otra forma de salir es hacia el lado del acompañamiento espiritual, donde lo que vamos a pedir es en el fondo un escrito al estilo de una tesis, donde no solamente haya un fundamento del camino que esa persona vivió a través del proceso de la canalización y del curso completo, sino que además haya cierta propuesta respecto a cómo avanzar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque no nos queremos quedar con dogmas del pasado, no nos queremos quedar con ideas de cómo se supone que son la conexión, que hayan estado escritas hace 100, 120 años, sino que necesitamos ideas nuevas que tengan que ver con la cultura del tiempo en el que estamos para poder avanzar esto. La mayoría de las profesiones lo que ha hecho es a través de el trabajo universitario, por ejemplo, o el trabajo de los institutos, es que se va avanzando el conocimiento. Cuando uno estudia algo, tiene que hacer una propuesta, una tesis, o generar algún tipo de conocimiento nuevo para poder salir. Como en esto hemos estado llenos simplemente de autodenominados, por así decirlo, lo que empieza a pasar es que nadie está haciendo ese proceso de ir avanzando el estudio de lo que estamos haciendo. Entonces, para mí, las dos salidas van hacia dos lados, en el sentido de que para mí Sabiduría Interior como organización, y Pablo Morano a lo mejor como fundador de esa organización, estoy hablando en tercera persona, pero bueno, eh, lo importante es que comiencen a haber varias ramas de trabajo. Una que sea la que atiende a personas a través de canalización o del acompañamiento, que haya una rama igual que tenga que ver con la investigación, y que además haya otra rama que tenga relación con el cómo se genera más escuela y cómo crece esto. Y para mí eso es absolutamente importante. Entonces, para mí, la salida de la certificación en sí puede tener estas tres opciones, o sea, el terminar con darle sesiones a otra persona, el terminar con generar una tesis o algo que ojalá sea publicable con tal de generar nuevo conocimiento, o quizás ambas al mismo tiempo, con tal de que las personas que salgan estén preparadas para poder tener este acompañamiento. Entonces, el formato del curso es el curso de nivel 1, el primer módulo, que es un fin de semana,
que es usualmente el que le llamamos curso de canalización. Después son otros 3 fines de semana más en distintas fechas, donde está el nivel 2 y los distintos módulos de nivel 2. En la mayoría de los lugares, en vez de ser un fin de semana, perdón, me traspapelé, en vez de ser un fin de semana, los estamos poniendo de lunes a jueves en las noches. Les podemos enviar toda la información con los detalles de los horarios que tenemos ya para la certificación en sí, en Bogotá, en Medellín y en Santiago, donde va a estar por completo agendado durante todo el 2018. Y también les podemos enviar los otros cursos que voy a ir dando en otros lugares de Sudamérica que también pueden, que son válidos para completar la certificación. La diferencia es que en Bogotá, en Medellín y en Santiago están todos los cursos ya agendados por completo y van a ser durante el 2018. En otras ciudades puede ser que se demore un poco más el proceso, nada más que eso. Ahora, es importante que haya cierto tiempo entre un módulo y otro para que alcancen a practicar y alcancen a pasar ciertas cosas, ¿sí? En su vida en general y que con eso puedan ir contrastando y que el universo vaya hablando de para dónde los va llevando a cada uno de ustedes. El proceso además tiene entre medio prácticas grupales que son una vez a la semana entre mayo y octubre, que tiene un requisito mínimo de asistencia también, como para poder llegar a la prueba, al examen final de la certificación, ¿sí? Eso es más o menos lo que les puedo contar de la certificación. No sé si hay alguien que quiera hacer preguntas, puedo ir anotándolas ahí en los comentarios del Facebook. También les puedo contar que así como está la certificación completa para Bogotá, Medellín y Santiago de Chile, también vamos a tener estos cursos que yo les decía yo que van por separado, pero que igual suman a la certificación y que va a ser, por ejemplo, el 10 y 11 de marzo en Cali, vamos a tener un nivel 1 y entre el 12, 13, 14 y 15 de marzo uno de los módulos de nivel 2 también en Cali, como para el que quiera irlos juntando esos créditos, también los puede ir juntando con tal de que efectivamente pueda llegar a la certificación final. O sea, lo pueden tomar o todo junto o por separado. La gracia que tiene que si lo pueden tomar junto es que eso va a tener un buen descuento dentro del precio completo a que si lo toman separado, ¿sí? Esa es la diferencia. Pero lo fundamental es esto de generar de nuevo personas que sean capaces no solamente de canalizar, sino que sean capaces de poder acompañar a otras personas en el proceso. Entonces vamos a tener fechas en La Serena, en Chile, vamos a tener fechas en Lima, en Perú, en Montevideo, en Uruguay, en Bolivia. Si quieren, nos pueden escribir, ahí está María Elena poniendo algunos lugares donde nos pueden escribir, a registro@sabiduríainterior.com o a contacto@pablomorano.com, también pueden escribir ahí para que les podamos enviar la información completa. Tenemos un diseño muy bonito que nos hicieron para poder presentar la información completa de la certificación, pero donde además están todo el calendario del primer semestre respecto a los cursos en el resto de Sudamérica, por si quieren conocerlos también, ¿sí? No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Claudia me dice, Pablo, ahora se habla de comunicaciones. ¿Cuál es la diferencia con la canalización? Necesito más información como para poder entender esa pregunta. Angelita dice, por separado, aparte del descuento, ¿se pueden participar en los dos caminos que...? Sí, los dos se pueden tomar. Si lo haces por separado, cuando llegas al momento de la certificación, también puedes elegir en el fondo cuál de los dos caminos seguir. No es necesario que tenga que hacer la certificación completa para llegar allá. Lo que queremos es que haya, de alguna forma, el acompañamiento durante el proceso. Para mí es tan importante el acompañamiento que, si bien es cierto, tú lo puedes tomar por separado, están estas prácticas semana a semana, que es muy importante que se tomen también y que van a ser parte del proceso, porque es muy importante el ir acompañados en cualquier proceso espiritual. Cuando vamos muy solos, nos empezamos a perder. Y no nos perdemos porque queramos perdernos, sino que nos perdemos porque estamos acostumbrados a pensar las cosas de cierta manera. Estamos acostumbrados a los patrones que seguimos y estamos usualmente muy cómodos en esos patrones. Entonces, si no tenemos a alguien que nos vaya cada cierto tiempo diciendo respecto a eso, lo que empieza a pasar es que empezamos a generar cierto desorden interno, por así decirlo.
Y entonces cuando generamos ese desorden interno, nosotros lo que hacemos es volver de nuevo al punto de partida, donde estábamos cómodos, en vez de permitirnos seguir adelante. ¿Sí? Por eso la importancia de ese proceso. Joana me pregunta, los que hicimos en Lima en mayo fue el nivel 1. Sí, hicimos un nivel 1 en mayo. Joana, sí. Ese fue el que tomaste tú. Vamos a hacer en mayo, ahora a finales de mayo, un nivel 2 en Lima. No recuerdo exactamente cuál es el que queda, pero ahí está. Los precios y las fechas de los cupos, Angelita, están dentro del documento este que María Elena les puede enviar. Así que si nos escribes al correo, te lo podemos enviar completo, porque ahí están las fechas y están los precios también. ¿Sí? Entonces, si quieren saber más de la certificación en sí, o sea, específicamente los horarios, las fechas, los lugares, van a estar ahí en el documento que les podamos enviar, como para que le echen una ojeada. Ahí también están los precios para que puedan verlos con tranquilidad. ¿Sí? Eh, es, es una certificación que no es fácil, ¿sí? En el sentido de que yo prefiero decirles al tiro, de buenas a primeras, que no es algo que sea sencillo, sino que requiere de compromiso poder pasar por el proceso y requiere de enfrentarse uno mismo, poder pasar por el proceso, ¿sí? Lucho en Argentina por ahora, nada, lo más cercano que tenemos es Montevideo y vamos poco a poco abriendo Montevideo. Argentina ha sido un lugar que no es fácil hasta ahora, ¿sí? He tenido gente de Argentina que se ha acercado acá, afortunadamente, pero por ahora desde antes se nos hacía difícil con el tema del cambio de dinero y todavía estamos con algunas de esas cosas. Entonces pueden escribirnos o a contacto@pablomorano.com o a registro@sabiduríainterior.com y así poder conocer más respecto al proceso de certificación. Y como dice Marcela, requiere de mucha práctica y dedicación. Así es, ¿sí? Como les decía, para mí es importante que esto, si lo vamos de la manera en que necesitamos que se haga, necesitamos que sea de una forma profesional y que de alguna forma necesitamos ser un punto de referencia para aquellos que no saben de esto, no están dando vuelta en el proceso, no están en los círculos, por así decirlo, de la espiritualidad y que también necesitan acompañamiento de repente. Entonces es importante que podamos ser parte de esa solución y no generar más problemas. Y para eso se requiere dedicación, ¿sí? Y no hay problema, Natalie, que si tú quieres terminar el curso, dale, feliz de que lo termines. A ti te quedan solamente un par de módulos por ahí, según recuerdo en La Paz. Así es que dale, cuando sientas que es el momento, te vas sumando y los comienzas a poder conversar, ¿sí? Bueno, eso es lo que les puedo contar por ahora. Ya llevamos una hora conectados. Espero haber podido hacer entretenido este lanzamiento con algunas de las historias con las que estábamos conversando. Y, y espero que si sienten el llamado, puedan seguir ese llamado. En el sentido de que cuando uno siente que el corazón va tirando hacia algún lado, es bueno seguirlo, porque de eso nos beneficiamos todos. No solamente se beneficia quien está siguiendo el llamado, sino que también se beneficia a aquellos que están alrededor de esa persona. Así es que por ahí va dando vuelta el asunto. Eh, Simplemente muchas gracias por haber estado hoy escuchando esto. Esto va a quedar grabado, así que si lo quieren ver de nuevo, lo pueden ver con los fuegos artificiales y todo que hizo la luz que se terminó quemando aquí hace un rato cuando empezamos a hablar. Así es que va a estar todo grabadito ahí y vamos a ver si lo podemos poner en YouTube también para que lo vean quienes nos pueden estar con nosotros. Muchas gracias a quienes me han acompañado, muchas gracias a los que han estado al otro lado ayudándome. María Elena, Marcela en Medellín y Cali, Marcela Larrarte en Cali, Mónica Novoa en Bogotá, que son personas importantes que están ayudando, Carola Valdivia que está en La Paz, a Gigi que está en La Paz también está ayudando y que ojalá puedan seguir con nosotros si así lo sienten, ¿sí?
eso, les dejo un abrazo y espero verlos pronto. Si tienen cualquier pregunta, contacto@pablomorano.com y así estamos conversando. Y si requieren de una consulta particular respecto a la certificación, avísenme, la agendamos y conversamos un rato como para que podamos estar en contacto y resolver las dudas a lo mejor más personales que tengan. Un abrazo grande, cuídense, chao.